Tras ver en la primera sesión qué es la filosofía y que la filosofía es una ciencia, la ciencia de la totalidad de las cosas por sus causas últimas, adquirida por la luz de la razón, vamos a profundizar ahora en uno de los principios filosóficos fundamentales, el principio de no contradicción. Retomamos la clase del día anterior y quería hacer algunas puntualizaciones. Entonces, ¿hay algo de necesario en la filosofía? Sí, sí, lo hay. ¿Qué hay de necesario en la filosofía? Por ejemplo, los primeros principios, como el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es necesario. ¿Sobre qué va el principio de no contradicción? Por ejemplo, claro, digamos, el descubrimiento es plenamente de Aristóteles. Bueno, plenamente no, ya está firmado en Platón, pero digamos, la explicación está en el libro cuarto de la metafísica, en el capítulo cuarto, diríamos nosotros, del libro de la metafísica de Aristóteles. Entonces ahí Aristóteles, por ejemplo, enuncia lo que es el principio de no contradicción, que todo el mundo lo sabe. Ahora mismo de memoria no me lo sé, pero es que una cosa no puede ser una cosa y otra a la vez, ¿no? En el mismo tiempo, en el mismo espacio, etcétera, etcétera. Según, si me lo sé, digamos, lo que dice Aristóteles, no son las palabras exactas, pero pues una traducción de un intérprete, que es lo mismo, no puede ser y no ser lo mismo, en el mismo sentido de lo mismo, simultáneamente. Bien, en cualquier caso, una pared no puede ser pared y no pared. No puede ser blanca y no blanca a la vez. Claro, uno puede pintar la pared, no sé, de rojo, ¿no? Pero bueno, si ahora es blanca, mañana puede ser roja, pero al mismo tiempo no puede ser pared y no pared, roja y no roja. Claro, esto lo enuncia Aristóteles en el libro cuarto, por ejemplo, de la metafísica. Es el primer principio, el principio de no contradicción. Y es un principio metafísico, o sea, un principio filosófico. Es un principio que lo analiza la filosofía. Los primeros principios caen bajo el dominio de la filosofía: el principio de no contradicción, el principio de identidad, el principio de tercio excluso, el principio de finalidad, el principio de causa, bueno, una serie de principios que, claro, que ordenan la mente de todo saber, de toda disciplina. Porque toda persona que piense, sea científico o no, también los científicos, hacen filosofía sin quererlo. Están utilizando el principio de no contradicción. Claro, si un científico tiene una idea y en el laboratorio los experimentos le sale otra cosa, ¿qué dice el científico? No puede ser. O reviso mi teoría, o reviso cómo hago los experimentos, o cambio no sé qué, no puede ser. No puede ser. No puede ser que Julio César cruzase el Rubicón y no lo cruzase. No puede ser que el perro viva y no viva. No puede ser que el perro sea, no sé, un ser que haga tal cosa y que no lo haga a la vez. O sea, cualquier persona que piense, incluso cualquier científico, sin saberlo, el científico de laboratorio, está utilizando el principio de no contradicción. El principio de no contradicción es necesario, tiene otras características que no las voy a explicar ahora, pero es necesario, universal y evidente. O sea, es necesario. No hay nada, absolutamente nada, ni aquí, ni en China, ni dentro de 5.000 millones de años, ni hace 5.000 millones de años, que escape al principio de no contradicción. Necesario no, necesarísimo, vamos, necesario elevado a necesario.
Claro, la ley de la gravedad, por ejemplo, sobre la que hacen cálculos los físicos, ¿es necesaria? Sí, pero en un entorno restringido, en un entorno de gravedad. Te vas al espacio exterior y ahí no hay gravedad. ¿Es necesario? Sí, porque tú puedes hacer, donde hay gravedad, ahí hay una ciencia. Pero claro, aquí estamos hablando de algo que no solo es necesario bajo ciertas condiciones, sino que es necesario siempre. No hay nadie que pueda ir más allá del principio de no contradicción. O sea, cualquier cosa real, por el hecho de ser real, está sometida al imperio del principio de no contradicción. Cualquier cosa. No hay nada. Intenten buscar un ejemplo. Intentad buscar un ejemplo. Es imposible. No puede ser. Es que cada vez que decimos algo, estamos utilizando el principio de no contradicción. Tengo 5 manzanas. Estoy afirmando que es verdad que tengo 5 manzanas. Luego, si tengo 5 manzanas, no es verdad que tenga 4, que no tenga ninguna, que no. No. Para cualquier cosa, para una acción, para una teoría, para cualquier cosa. O sea, el principio de no contradicción es el principio de cualquier conocimiento. Es necesario. Vamos, hipernecesario. ¿Sobre esto va la filosofía? Sobre esto va la filosofía. Bueno, entre otras cosas, ¿no? O sea, qué decir, pero vamos a ver si... vamos a concluir ya con el documento de Aristóteles. El libro cuarto, que es mi libro favorito. Bueno, ahí está en griego, pero como es trilingüe, pues está también en latín y está en... Ya, el libro cuarto, hay una ciencia que contempla al ente, las cosas que son, ente es lo que es, cualquier cosa que es, no sé, un perro es un ente, en lenguaje metafísico, hay una ciencia que contempla el ente en cuanto ente y lo que le corresponde de suyo. O sea, hay una ciencia que contempla lo que es en cuanto que es, o sea, todo lo que es lo contempla la filosofía. Y esta ciencia no se identifica con ninguna de las ciencias que llamamos particulares. Claro, la biología, que particular es porque analiza, estudia partes de la realidad. Pues ninguna de las otras especula en general acerca del ente en cuanto ente, sino que, habiendo separado alguna parte de él, consideran accidentes de esta. Por ejemplo, las ciencias matemáticas. Claro, la ciencia matemática considera las cosas en cuanto a sus cantidades, sus relaciones sobre ciertos accidentes, sobre ciertas perspectivas de las cosas. Pero la matemática no es una ciencia que pueda ser completamente necesaria. Tiene su necesidad, por eso es ciencia. Estamos hablando de una ciencia que en su fundamentación, en sus principios, no solo poner bases para sus principios, sino para cualquier saber. El principio de no contradicción sirve para todo. Bueno, más adelante en el libro cuarto, en el mismo libro cuarto de la metafísica, lo dice. Vamos a ver. Así pues, tal principio, el principio de no contradicción, es evidentemente el más firme de todos. Cuál sea este, vamos a decirlo ahora. Es imposible, el principio de no contradicción, es imposible, en efecto, que un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente en un mismo sujeto y en un mismo sentido con todas las demás puntualizaciones que podamos hacer con miras a las dificultades lógicas. Esto no lo vamos a ver, pero tiene su gracia hacia digamos, su interpretación con respecto a la teoría de la relatividad de Einstein. Pero bueno, se adelantó el bueno de Aristóteles. Bien. Y el punto de partida para todos los argumentos de esta clase, de aquellos que niegan el principio de no contradicción, no es exigir que el adversario reconozca que algo es o que no es, sino que algo significa, sino que significa algo para él mismo y para otro. Claro,
Aquí está hablando del principio de no contradicción, de su necesidad. O sea, si tú quieres hablar con alguien, si quieres hablar de algo, si quieres aprender algo, si quieres fundamentar algo en cualquier ciencia, tienes que utilizar el principio de no contradicción. Yo soy yo y no yo. Te tiras por la ventana. Para hablar seriamente con alguien. De hecho, por ejemplo, claro, ¿qué es lo que hace la policía, por ejemplo? Bueno, todo el mundo sabe que es imposible violar el principio de no contradicción. ¿Qué es lo que hace la policía? Intentar que el sospechoso entre en contradicción. Porque si no entra en contradicción, no puede ser que usted estuviese en tal sitio y en tal sitio a la vez. Claro, venga. Entonces, claro, el principio de no contradicción es algo, por ejemplo, hay muchísimas cosas en filosofía que son necesarias, pero el principio de no contradicción es como, digamos, como el ejemplo, como el primer ejemplo, o el más fácil de poner y de explicar. El principio de no contradicción lo explica aquí Aristóteles en este libro cuarto, tiene 66 páginas el libro cuarto. Habla sobre qué es filosofía, habla cómo la filosofía va sobre lo necesario, pero ahora explica cómo se conoce el principio de no contradicción, cómo su conocimiento es mucho más profundo que el conocimiento que se da por demostración, muestra por qué no es posible una demostración, en fin, una serie de cosas que muestra hasta 7 argumentos distintos para defender el principio de no contradicción. No vamos a ver, entonces, pero claro, sobre esto va el principio de no contradicción. Entonces, sí, sobre la filosofía se pueden encontrar este tipo de, o sea, podemos hablar, la filosofía va sobre esto, y la ciencia es sobre algo necesario, ya hemos encontrado al menos un terreno común. Entonces, la filosofía, por supuesto que cuando habla del principio de no contradicción y de otros principios lógicos y metafísicos, de principios de la realidad, está hablando sobre principios últimos de la realidad. Está hablando algo que afecta a la totalidad de las cosas y algo que es necesario. Luego sí que podemos decir que efectivamente la filosofía no es una ciencia al modo de otras ciencias, pero ya hemos encontrado un género y una serie de diferencias específicas que nos ayuda a entender mejor en qué terreno estamos jugando. Sobre esto no vamos a hablar más, porque el curso no va, en resumidas cuentas, sobre este tipo de cuestiones metafísicas, que son complicadas, porque no hay demostración del principio de no contradicción, y precisamente eso es una fortaleza y una debilidad. Y Aristóteles dice, ¿qué es demostrar? ¿Qué es no sé qué? Pues empezamos bien, esto no es el terreno del curso. El terreno del curso es sobre una parte de la filosofía que es sobre la pregunta que versa sobre quién es el hombre. ¿Sobre esto puede haber ciencia? Veremos. Sobre los principios, sí. Sobre la aplicación, no. Esto, por ejemplo, es como, por ejemplo, la ética, ¿no? La ética filosófica es una parte de la filosofía. ¿Es ciencia? En sus principios, sí. En sus concreciones, no. Por ejemplo, uno puede determinar, sin que nos tiremos todos de los pelos, que comer para el hombre es un bien. También que si no comes te mueres, vaya. Es decir, y esto se puede demostrar. Y se puede demostrar no solo acudiendo a la medicina, sino también a la filosofía. ¿Se puede demostrar filosóficamente que comer es un bien para el hombre? Sí. Ahora, ¿qué comer en cada momento? Ahí ya no hay ciencia, porque eso no es necesario. ¿Que comer es un bien necesario para el hombre? Sí. ¿Lo podemos explicar? Sí. ¿Lo explica Aristóteles? Sí. Entonces es ciencia. Ahora bien, que como hoy, eso no es necesario. Puedo comer patatas, puedo comer ensalada, puedo comer carne, puedo comer pescado. Pues yo tengo que ver en cada momento, a la luz de mis circunstancias actuales, si me conviene más, no sé, si tengo el ácido úrico disparado, a lo mejor una mariscada no me conviene en este momento. Pero a lo mejor a mi compañero que está al lado, pues resulta que sí. ¿No? Y quiere celebrar algo, porque claro, entonces yo lo tendré que celebrar
no sé, con un pescadito blanco y el otro tendrá que, no sé, o con un vino, o si puedo, pues con un vino, con lo que sea. Claro, cada uno tiene que ir viendo cómo se concreta ese vino. Por tanto, la aplicación del principio no es necesaria. Luego, sobre eso no hay ciencia. Yo no me puedo adelantar a saber cómo, por ejemplo, dentro de un mes va a ser mi buen comer necesario. No sé, a lo mejor estoy a suero, no me entra nada, me ha entrado una enfermedad, no sé, espero que no le entre a nadie, pero no sé, el coronavirus me tiene que poner el suero. En ese momento, para mí, el único modo de comer, entre comillas, es que me alimente, el único método de alimentación es vía intravenosa. ¿Eso era necesario? No. ¿Eso era predecible? Porque claro, lo que es necesario es predecible. Yo puedo predecir que dentro de 50.000 años el principio de no contradicción estará vigente. Y que si hay gravedad, esto se va a caer. Y si repito el experimento 100.000 millones de veces igual, se va a caer igual y puedo calcular qué es lo que va a pasar. Cuánto tiempo va a tardar en caer. Pero, ¿sobre qué puedo comer yo? ¿Sobre que comer es un bien? Sí, eso es necesario y lo puedo establecer. Y puedo dar razones, causas de por qué eso es así. ¿Qué es lo que puedo comer? ¿Cómo tengo que concretar eso? No. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Nosotros vamos a ver quién es él. Entonces, es ciencia, sí, en sus principios generales. Luego ya iremos viendo que pues, hay concreciones que no forman parte de la ciencia, sino forman parte de la prudencia, de esa sabiduría práctica que tiene que tener uno para aplicar las cosas. ¿Sí? Entonces, de esta mezcla de ciencia y no ciencia, de cosas que son necesarias para el hombre y no pueden ser de otro modo, y podemos hacer ciencia, y cosas que forman parte de la prudencia, de la experiencia, de la sabiduría diaria, sobre esto va a ir el curso. Pero antes de nada, pues esta clase creo que era necesaria para delimitar el terreno, para saber dónde nos movemos y para... Es que los filósofos son gente que habla con palabras muy bonitas, casi como poetas, no, o sea, Aristóteles lo define y creo que ha quedado claro, o si no lo explico de otras maneras, que es una ciencia. Esto no es un... Aristóteles es el tipo, uno de los filósofos más áridos y difíciles de leer, porque no es un poeta. De aquí sale tal cosa, conclusión. Partíamos de estas premisas, entonces, deduciendo, induciendo, o sea, es muy pesado, o digamos, mejor dicho, tiene su punto. A mí yo me divierto mucho leyendo a Aristóteles, pero tiene su punto de pesadez. No es un literato, es un científico. Bien, espero que esto ha quedado claro, por lo menos para, en fin, por tantas confusiones. En el documento de Gambra, este documento está muy bien explicado. Y si queréis leeros el capítulo 4 de la metafísica de Aristóteles, también es una delicia. Es difícil. Se lee mucho más fácil esto, Se lee mucho más fácil el que es filosofía de Gambra, pero vamos, es decir que lo poco que se pueda entender de lo que dice Aristóteles del libro cuarto de la metafísica, sobre todo en la segunda parte del capítulo. La primera parte es muy complicada. La segunda parte del capítulo, en cuanto empieza a hablar aquí, vamos a ver, en cuanto empieza aquí, así pues, a partir de aquí, así pues que es propio del filósofo, es decir, del que contempla la naturaleza, la realidad de toda sustancia, de toda cosa, o sea, lo que está diciendo está hablando de que, otra vez, que la filosofía versa sobre todas las cosas. Obviamente, especular acerca de los principios silogísticos, de los principios del pensamiento, es evidente. Y empieza a hablar, entonces, ¿qué principios son estos del pensamiento? Pues, entre otros, el principio de no contradicción, Y lo dice aquí,
y este es el filósofo. Y el principio más firme de todos es aquel acerca del cual es imposible engañarse. El principio de no contradicción, claro. Es necesario, en efecto, es necesario que tal principio sea el mejor conocido. Bien. El principio de no contradicción es esencial. Es esencial. Es esencial desde varios puntos de vista. Hay gente que dice que el principio de no contradicción es un principio que sí, que está muy bien, pero es un principio del pensamiento humano, ¿no? Es cómo piensa nuestra mente. Y en nuestra mente no cabe contradicción. Esto es verdad. O sea, el principio de no contradicción es un principio, nosotros pensamos, no podemos pensar sin el principio de no contradicción. Nos cortocircuita que una cosa pues, sea parece y no parece. O sea, eso es inaudito para nuestra forma de pensar. Pero no solo para nuestra forma de pensar, también es un principio de la realidad. No es que la realidad funcione al margen del principio de contradicción, nosotros filtremos la realidad o la pensemos según el principio de no contradicción, sino que el principio de no contradicción está en la realidad. El principio de no contradicción lo que dice es que una cosa no puede ser esa cosa y su contraria. Si en la realidad no existiese principio de no contradicción, todo, absolutamente todo, sería una y la misma cosa. Lo cual es imposible, ¿no? O sea, lo que dice el principio de no contradicción es que un perro no es un gato, si un gato no es... O sea, si tú tienes un modo de ser, ¿no? La realidad está formada por múltiples cosas, entonces, si uno tiene un modo de ser, lo que técnicamente en filosofía se conoce por el nombre de esencia, si uno tiene una esencia, la esencia perruna del perro, o de la especie perruna, no es la de una piedra, ni es la del ser humano, ni es la de un cohete espacial. Bien, entonces hay diferentes cosas y cada una tiene su modo de ser. Entonces, esto no es aquello. En la realidad, no solo en el pensamiento humano, que también en la realidad el cohete no es el perro. Y eso es aplicar el principio de no contradicción. O sea, todo lo real, en cuanto que es real, está sometido al principio de no contradicción. Y no caeríamos en cosas absurdas. Entonces, hay gente, claro, que hace pues, interpretaciones de algunas teorías físicas muy sui generis, ¿no? Pero si están contradictorias, o hay contradicción en algunos puntos, lo que debemos decir es que eso no puede ser así, que hay que estudiar más, pero que no solo por el pensamiento humano, sino que en la realidad eso sabemos que no puede ser así. Durante los últimos siglos, y el siglo XIX, XX, XXI, se han roto muchas barreras, pero ninguna de esas barreras afecta al principio de no contradicción. O sea, no sé, nadie sospechaba en el siglo XVI que se podía viajar a la Luna. Pero no era contradictorio que el ser humano puede bajar a la Luna. De hecho, Julio Verne se adelantó. ¿Por qué? Claro, si la novela de Julio Verne fuese absurda y contradictoria, no hubiese tenido ningún lector. Es absurdo. Es absurdo. Entonces, claro, se adelantó, pero porque de alguna manera eso no era contradictorio. Entonces, es decir, dentro de, no sé, vamos a suponer 20 siglos, podremos viajar a otras galaxias a la velocidad de la luz, en plan Star Wars, ¿no? Guerra de las Galaxias o cosas así, a hipervelocidad. Bueno, suponiendo que el cuerpo humano aguante esas aceleraciones, si no es contradictorio, puede ser. Puede ser que sí o puede ser que no. Pero en principio podría ser que no fuese contradictorio. Con lo cual, vaya usted a saber. ¿Hay vida inteligente fuera de, el planeta Tierra o el sistema solar o nuestra galaxia? Bueno, no es contradictorio, ¿no? Podría ser que sí. Bueno, ya se verá, a lo mejor no hay, pero a lo mejor sí. De momento, pues la cosa está en el desconocimiento. Pero no es contradictorio. Pero lo que no puede suceder nunca en la realidad, porque es un principio de la realidad, es que si una cosa es una cosa, sea otra muy diferente a la vez. Porque si no existiese el principio de no contradicción en la realidad, todo sería una y la misma cosa. Por ejemplo, hay un tema que ya Aristóteles detecta en su física, que está muy ligado a la física de Newton. En la física de Aristóteles,
ya el movimiento, o sea, el tiempo está ligado al movimiento. Dice Aristóteles, ¿qué es el tiempo? Dice Aristóteles, definición de Aristóteles. Es el número o medida del movimiento según el antes. Número o medida del movimiento. O sea, según el antes y el después. O sea, lo que mide el movimiento. Muy fácil. Punto A. Al punto B me muevo. Medida del movimiento. Este es un movimiento de traslación local, muy sencillito. ¿Cuánto ha medido este movimiento? Según el antes, el punto A, y según el después, el punto B. ¿Cuánto mide ese movimiento? Eso es el tiempo. Luego, lo que luego hace Einstein, de alguna manera, es matematizar mediante ecuaciones eso. Entonces, sí que es cierto que, al menos según Einstein, según Aristóteles, según el profesor Guillermo Navarro, que el tiempo está ligado al movimiento. Entonces, si tú estás en un tiempo, en un movimiento, y estás inmerso en un movimiento distinto, puede ser que, digamos, ese movimiento dure más o menos. Pero lo que nunca se puede es viajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso es contradictorio. Es imposible toda posibilidad. Con el tiempo nos cuesta un poquito, pero lo vais a ver muy, muy, muy claro con el espacio. Yo, si os digo, este fin de semana me voy a ir a, no sé, Murumuru. Vamos a suponer que no exista ningún punto del planeta con ese nombre. Y ustedes me preguntáis, ¿y dónde está Murumuru? ¿A dónde vas a ir? Digo, no está en ningún sitio. Hombre, vamos a ver, señor Guillermo Navarro, o sea, si Murumuru no existe, tú no puedes ir a Murumuru porque no existe. Vamos a ir a un sitio que no existe. Bien, el pasado ya no existe. Lo que ha pasado hace 1000 años, hace 100 años, hace 50, ayer, hace 10 segundos, ya no existe. No puedes regresar, porque ya no existe. Existirá en mi memoria y tal, pero en la realidad lo único que existe es presente. El pasado no existe. Solo existen los libros de historia, en los monumentos, y este tipo de cosas, pero no existe. No se puede regresar a la época de Julio César, porque no existe. De aquello no queda nada, de Julio César queda polvo y ceniza. Nada. No puedes volver, porque no existe. Igual que no puedes ir a un tiempo que no existe, a un lugar que no existe, no puedes ir a un tiempo que no existe. Y lo mismo pasa con el futuro. El futuro todavía no existe. Mañana no existe. Existirá mañana, pero hoy no. Entonces, claro, no sé, el ser humano podrá ir a hipervelocidad. El tiempo que dure la hipervelocidad, a lo mejor, no sé, resulta que luego regresa a la Tierra y resulta que uno tiene, no sé, se fue con 20 años, regresa con 40 y los que viven en la Tierra tienen 60. Bueno, el movimiento, el paso del tiempo ha sido distinto, pero ya no puedes volver atrás. No puedes volver atrás porque es contradictorio. ¿Sí? Entonces, claro, hay cosas que no se pueden hacer. Nunca se van a poder hacer. Entonces, una de esas, o sea, no sé, si viviésemos dentro de 20.000 años, veremos que muchos límites que pensamos que ahora son límites se han roto. Pero esos límites que se hayan roto serán siempre no contradictorios. Si alguien tiene una teoría contradictoria, tiene que estudiarla más porque no es posible. No es posible. Si no, pues nos quedamos en la absurdez y en la locura. Los grandes, los pocos, escasísimos filósofos que han intentado romper esto, o se han suicidado, o han acabado locos. No sé, yo no sé hasta qué punto la locura de Nietzsche es por negar el principio de no contradicción. No lo sé. Pero desde luego que no le ayudó es cosa segura. Pero claro, si uno intenta ser consecuente al negar el principio de no contradicción, yo soy yo y no yo. Aplíquenlo para todo. Es que te suicidas. Te tiras por la ventana, que te vuelves loco. Entonces, ¿qué decir? No sé, a lo mejor tenía una locura previa, no lo puedo decir, pero vamos, que no le ayudó, eso seguro. Entonces, es importante porque, claro,
Es verdad que hay veces y hay teorías filosóficas que tienden a ser muy dogmáticas y muy objetivistas. Y ya el propio Aristóteles, que es un genio, dice, bueno, hay cosas que son relativas. Hay cosas que son fruto de la sensación, pero no todo. Entonces hay que discriminar lo que es fruto de lo que es objetivo y lo que es subjetivo, lo que es tal. Entonces, eso es tarea también del filósofo, ¿sí? Si todo fuese fruto de la sensación del cerebro, ni siquiera nos daríamos cuenta de que es realidad. Viviríamos en un mundo... Si podemos decir que el cerebro es capaz de generar ilusiones, es porque podemos discriminar lo que es ilusión de lo que no es ilusión. Por lo menos siempre habrá algo que no sea ilusorio, porque si no, ni siquiera nos daríamos cuenta. En la película Matrix, no sé si la habéis visto, claro, hay una posibilidad de salir del... Pero claro, si no tienes posibilidad de salir digamos, de la trampa de vivir una vida fabricada por el cerebro, ni siquiera te darías cuenta, y nosotros nos damos cuenta. Somos capaces de decir, no, mira, esto es un espejismo y esto no lo es. Esto es tal cosa y esto es tal otra. Somos capaces de decir, una sensación, por ejemplo, la sensación de frío, ya lo dice Aristóteles, es relativa. Claro, hay gente que aquí ahora pues, tendrá calor y otros tienen frío. Bueno, está. Pues estupendo, vamos, ¿qué vamos a hacer? Ya lo dice Aristóteles. Claro, lo que no es subjetivo es que, no sé, vamos a suponer que aquí haga 20 grados. Eso no es subjetivo, eso es objetivo. Que la sensación es subjetiva, no es subjetiva, es objetivo. O sea, es objetivo que la sensación de frío es relativa al sujeto. Que hay una cierta tendencia, claro, estamos a unos 50 grados y no tenemos ropa, pues a lo mejor... Pero, bien, pues va a haber personas que ante determinadas circunstancias pues tengan frío, otros no tengan frío. Bueno, muy bien. Pero eso, hasta eso es objetivo. Porque lo que sí se puede decir que es relativo al sujeto la temperatura. La sensación de frío, digamos, ante la temperatura objetiva. Eso es objetivo. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque es que si no, ya dice Aristóteles, al final del capítulo 4, cuando habla sobre el principio de no contradicción, y con esto termino, que, claro, quien niega el principio de no contradicción, en rigor, se tendría que convertir en una planta. Pero claro, no hacer nada, no decir nada, porque cuando dices algo, el perro ladra. No he querido decir nada, son todo palabras al aire. Cuando dices perro. Y perro significa un ser que tiene estas características, y dices ladra. ¿Claro? Es que las propias palabras están cargadas de significado que remiten a la realidad. Que a veces nos equivocamos. Entonces, es tarea del filósofo discriminar, depurar, cribar. De hecho, la palabra crítica viene del griego krinein, que significa separar lo bueno de lo malo. Todavía en castellano queda esa palabra, esa acepción, porque ¿no? Generalmente cuando uno utiliza la palabra crítica es para hacer algo negativo, pero no necesariamente, ¿no? A veces decimos, vamos a ver una película, vamos a ver qué dice la crítica, ¿no? Pues la crítica puede ser muy buena, como puede ser muy buena, puede ser regular, es decir, criticar en su sentido original no es necesariamente, puede ser que sí, poner una cosa en sus peores adjetivos calificativos, no. Simplemente es decir, esto tiene de bueno, esto de malo, o tiene mucho más bueno que malo, o más malo que bueno. Bien. Entonces, claro, este es el punto de partida, ¿sí? Porque si no, luego hay un montón de interpretaciones y de cosas. Por ejemplo, con respecto a la ciencia, a la definición de ciencia, me hubiese gustado poner, lo podéis buscar en internet, ponéis Google, ¿verdad? Ponéis en Google Stephen Hawking, ¿no? Bien conocido, el físico bien conocido, fútbol, fórmula para ganar el mundial, o alguna cosa así. Entonces, claro, este señor que era muy buen físico, pero claro, que
fuera de su campo, fuera de la filosofía, de la física, era bastante torpe, bastante torpe. Entonces, claro, el tipo hizo una fórmula matemática para ayudar a Inglaterra a ganar el Mundial de Fútbol, no sé de qué año era. No te enteras de nada. Entonces, si eran colocando parámetros como si lleva la camiseta de color rojo y si juega con... Y vamos a ver. O sea, la matemática va sobre lo necesario, igual que la ciencia. Y en el fútbol no. El fútbol no es ciencia. Entonces no puedes hacer una fórmula matemática, una fórmula científica, para aplicarla a un campo que no es científico. Claro. No sé, el otro día vi como una entrevista a Cañizares, un portero de fútbol de la selección española, y dice, oye, tuve tan mala suerte que el mundial en el cual yo iba a ser titular, ¿no?, en el mundial que ganó España, ese mundial, justo antes de jugarlo, una semana, se me cae un bote de champú al dedo, me corta un tendón y me pierdo el mundial. Ese tipo de cosas está, no sé, o a que Messi le pique un mosquito y no sé, le coja fiebre y ya no pueda jugar al mundial. O sea, ese tipo de cosas entran dentro del campo de lo necesario. Entonces, uno no puede hacer, o sea, ya, usted, hay un libro de Stephen Hawking titulado Historia del Tiempo, en el que se plantea, al final, ¿qué pasa antes del Big Bang? Y dice, bueno, antes del Big Bang, el mundo, y termina así el libro, el mundo sería, punto, fin del libro. El mundo sería, señor Hawking, el mundo sería ¿qué? Pues era un hombre desde luego, con una vida heroica a imitar, desde luego, ¿verdad?, con unos conocimientos físicos prodigiosos, pero claro, que hacía saltos al vacío cuando intentaba hacer interpretaciones filosóficas de sus teorías físicas o de otros ambientes físicos. Bien, dicho esto, espero haber aclarado un poquito más la necesidad de, podríamos decir muchísimas horas, del principio de no contradicción, cómo se conoce, cuál es su extensión, no me interesa. No voy a decir más, el próximo día ya entraremos un poquito más, entran dentro del campo de quién es el hombre, lo que en filosofía se conoce con el nombre técnico de antropología filosófica. Entonces, antropología es el discurso, el saber, la ciencia, aquello que versa sobre el hombre, y antropología filosófica desde el punto de vista filosófico. Entonces, sobre esto entraremos el próximo día.